Si usas Windows y siempre escuchas hablar de Linux, pero te da miedo formatear tu computadora o meterte en una máquina virtual lenta, este video es para ti. Yo estuve ahí porque quería usar herramientas de desarrollo que solo funcionaban bien en Linux, pero no quería dejar Windows. Entonces instalé una máquina virtual y fue tan pesada que mejor la desinstalé al día siguiente. La solución fue Windows Subsystem for Linux, y hoy te voy a enseñar paso a paso de cómo instalar Linux dentro de Windows sin formatear tu computadora ni caer en el intento, porque al final de este video vas a tener tu propia distribución de Linux corriendo dentro de Windows. Windows Subsystem for Linux o WSL en palabras simples es una forma de correr un entorno Linux completamente dentro de Windows sin la necesidad de reiniciar tu computadora ni de instalar un segundo sistema operativo. Con WSL puedes usar herramientas y comandos de Linux nativos, instalar paquetes, levantar servidores locales, compilar código y básicamente hacer casi todo lo que harías en una computadora con Linux. Pero ojo, es importante entender que WSL no es un reemplazo del Linux nativo, porque no te da el mismo nivel de control y no es un escritorio Linux con todas sus aplicaciones, es una herramienta de desarrollo. Si lo comparamos con Linux nativo, WSL es más práctico porque no hace falta formatear la computadora. Si lo comparamos con una máquina virtual, WSL es más ligero. Y la gran ventaja es que Windows y Linux conviven, comparten archivos y hasta pueden usar el mismo hardware. En mi caso, WSL me sirve para desarrollar proyectos que no necesariamente dependen de las herramientas de Linux, sino que son más fáciles de utilizar y sin tener que cambiar de sistema operativo cada vez que quiera programar. Para instalarlo, lo que tienes que hacer es verificar tu versión de Windows porque es necesario tener Windows 11 o Windows 10 en adelante. En mi caso, usaré Windows 11. Después, tienes que abrir una terminal de PowerShell como administrador, ya que si no lo haces como administrador, el comando va a fallar y no vas a entender por qué. Y se instala escribiendo WSL install. Esto no solo instala WSL, sino que también instala el kernel de Linux junto con una versión por defecto de Ubuntu. Entonces se abrirá Ubuntu y te pedirá crear un nombre de usuario y una contraseña. Estos son solo para tu distro de Linux y no tienen nada que ver con tu cuenta de Windows. Y cuando escribes la contraseña no vas a ver nada en pantalla, porque eso es lo normal. Por lo que una vez que termine de ejecutarse el comando deberás reiniciar tu computadora para que se apliquen los cambios. Después de que se haya reiniciado tu equipo tienes que volver a abrir una consola de PowerShell como administrador y en mi caso vamos a instalar la distribución de Ubuntu más reciente con WSL install de Ubuntu y la versión. Y como acabamos de instalar una distribución de Ubuntu, es muy importante que lo primero que hagamos sea actualizar todo nuestro entorno con sudo apt update y sudo apt upgrade. Y algo que no mucha gente sabe es que no estás atado a Ubuntu o a un solo entorno. Si ejecutas este comando de WSL list online, verás todas las distribuciones disponibles porque con ella puedes tener Debian, Kali si te interesa la ciberseguridad, Arch Linux si eres más avanzado y mucho más. En mi caso, yo me quedaré con Ubuntu, que es lo ideal para principiantes, pero saber que puedes instalar otras distros te abre muchas más posibilidades. Una vez instalado, hay varias formas de abrir tu distro, y créeme, al principio esto me confundió. No sabía si abrir PowerShell, el icono de Ubuntu o Windows Terminal, pero la forma más directa es escribir WSL en PowerShell. Y si tienes varias distros instaladas, puedes elegir una específica con WSL y el nombre de la distro que quieres abrir. Esto también puede abrirse desde el menú de inicio como cualquier otra aplicación y si usas la terminal de Windows aparece automáticamente como una pestaña. Para confirmar que todo salió bien y ver qué versión de WSL estamos utilizando, vamos a utilizar WSL list verbose. Ahí deberías de ver tu distro con su versión número 2 y el estado. Así que si dice 2, perfecto. Esa es justo la que queremos. ¿Qué pasaría si te dijera que WSL puede aprovechar tu tarjeta gráfica? Y esto no es algo menor, porque yo trabajo de vez en cuando con Machine Learning y modelos locales y poder utilizar mi GPU desde Linux, desde dentro de Windows, me ahorra muchísimo tiempo. Para activar esta aceleración por GPU, solo necesitas tener los drivers más recientes de tu GPU, los cuales puedes descargar desde la página oficial de Nvidia, AMD o Intel, dependiendo de tu gráfica. Después necesitarás Docker Desktop y seguir los pasos de la documentación oficial de Microsoft como estarás viendo en pantalla. Con eso, tanto Windows como tu distro de Linux pueden usar la misma GPU sin conflictos. Un mito que había escuchado es que WSL solo sirve
sirve para la terminal, y hasta hace unos años eso era más o menos cierto, pero ahora no lo es. Gracias a WSLG puedes ejecutar aplicaciones de Linux con interfaz gráfica directamente en tu escritorio de Windows, y para comprobarlo solo tienes que ejecutar WSL version, y si ves una línea que dice WSLG version, ya estás listo para probarlo. Dentro de Ubuntu podemos instalar algunas aplicaciones de ejemplo con el siguiente comando. Y luego podemos ver con este comando una ventanita de Linux corriendo sobre tu escritorio de Windows, como si fuera una aplicación más. Y esto funciona para editores, navegadores, herramientas de diseño y muchas otras cosas. El primer error que cometí con WSL fue intentar editar archivos de Linux directamente desde el explorador de Windows, con programas de Windows. Y esto a veces funcionaba, pero otras veces terminaba rompiendo los permisos o corrompiendo los archivos. Entonces hay unas formas correctas de hacerlo. Por ejemplo, desde Windows puedes acceder a los archivos de tu distro de Linux escribiendo esta ruta en el explorador, y desde Linux puedes acceder a tu disco de Windows a través de esta ruta, por ejemplo para ir a la carpeta de tus descargas. Pero mi truco favorito es este: si estás dentro de WSL y quieres abrir tu carpeta actual en el explorador de archivos de Windows, solo escribes explorer.exe puntito, y esto abrirá una ventana de Windows con tus archivos de Linux. Es algo que uso constantemente para arrastrar archivos de un lado a otro. Si vas a desarrollar en WSL, casi seguro que vas a usar Git. Lo bueno es que Git ya viene preinstalado en Ubuntu, así que no necesitas instalar nada más. Lo primero que debes hacer es configurar tu nombre y tu correo. Y aquí viene la mejor parte. WSL puede usar el administrador de credenciales de Windows para guardar tus contraseñas y tokens de GitHub, así que no tienes que estar escribiendo tu contraseña cada vez que quieres hacer un push. Al mismo tiempo, al principio abría mis proyectos de WSL directamente desde Windows en Visual Studio Code. De que funciona, funciona, pero muchas extensiones se confunden, la terminal no es la de Linux y terminas con un entorno inconsistente. La forma correcta es abrir Visual Studio Code desde WSL, pero primero hay que instalar la extensión de WSL y Remote Development en Visual Studio Code. Una vez instaladas, vas a reiniciar tu editor. Y ahora, desde tu terminal de WSL, navegas a cualquier carpeta de tu proyecto y escribes code puntito. Así, Visual Studio Code se abrirá conectado a WSL. Y fíjate en la esquina inferior que te indicará que estás trabajando en WSL. Esto significa que todas las extensiones, la terminal y el autocompletado funcionan con tu entorno Linux. También tenemos Docker, que es otra herramienta que funciona increíblemente bien con WSL. Yo al principio intenté instalar Docker dentro de Ubuntu y también Docker Desktop en Windows, y terminé con dos versiones peleándose. La forma más limpia es usar Docker Desktop con backend de WSL 2. Así que descargas Docker Desktop y durante su instalación asegúrate de que esté marcada la opción de WSL 2 como backend, o también la puedes habilitar desde la configuración de Docker Desktop. Una vez configurado, dentro de WSL puedes ejecutar Docker como si estuvieras en Linux, con el comando de docker run hello world. Una cosa que mucha gente ignora hasta que es tarde es hacer backups de sus distros de WSL. Si has pasado muchas horas instalando herramientas, configurando Git, Docker y todo eso, lo último que quieres es perderlo todo por un error. Hacer un backup es muy fácil y desde PowerShell simplemente ejecutas este comando. Así que esto es lo que va a crear un archivo con todo tu sistema de archivos de Ubuntu y puedes guardarlo en otro disco o en la nube. Y si algún día necesitas restaurarlo o simplemente quieres mover tu distro a otra computadora, simplemente puedes importar ese paquete. Y listo, tu distro estará de vuelta exactamente como lo habías dejado. Al final, WSL es una de esas herramientas que te permite tener lo mejor de esos dos mundos, tanto la comodidad de Windows para el día a día y el poder de Linux para desarrollar, porque no es un reemplazo del Linux nativo, pero para muchos de nosotros es mucho más que suficiente. Y antes de que me vaya, una última cosa. Baba Booey.